poder recibir de tu paz, para poder recibir ese consuelo en nuestras vidas. Te ruego que tú aquietes nuestra alma, que nuestra alma esté quieta para que tu espíritu sea conectado con nuestro espíritu, Señor, para que podamos menguar nosotros y que tú puedas hacer la obra perfecta, esa obra que tú tienes para nosotros, Señor amado. Te ruego por cada corazón aquí presente, Señor, que se pueda despojar de todo mal pensamiento, de toda preocupación, de todo aquello que impida prestar atención a lo que tú tienes para ellos, Señor. Que podamos abrir nuestros ojos espirituales, que tú, Señor, quites el velo de nuestros ojos para poder entender lo que viene de ti, Señor, y solo de ti. Nos despojamos de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todo su asiento. Que el Señor les bendiga en esta noche, que Él sea con nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Para la gente que está por primera vez, mi nombre es Gonzalo. Y bueno, hoy tengo la honra, el privilegio de poder traer la palabra de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y uno cuando está aquí de este lado, no habla más de que lo que uno vive en el Señor, de lo que el Señor trata con nosotros, de lo que el Señor nos hace vivir día a día. Y eso primero nos edifica a nosotros, nos sirve para crecer, para acercarnos más al Señor, pero también nos sirve para dar testimonio de lo que el Señor puede hacer con nosotros y también lo puede hacer con usted, quizás de otra manera, porque Dios es un Dios creativo, Él no tiene moldes. Si nosotros somos únicos, cuanto más Él, que Él fue el que nos creó. Y yo quiero compartirles la palabra. Se encuentra en los Salmos, Salmos 40. Voy a leer primero una versión actual y después para también comparar con su Biblia y que no le choque a usted, quizás tenga la Reina Valera, la 1960, Salmos 40. Una pregunta, ¿usted comprende que Dios es bueno con usted? ¿Se siente agradecido y entiende decir, gracias Señor, qué bueno eres conmigo, qué bueno eres conmigo cada día? Aunque mi situación quizás a veces vea otra cosa, pero cuando podemos entender y decir, o cuando podemos detener 2 segundos y decir, el Señor es bueno, realmente Él es bueno con nosotros. Realmente Él es bueno con nosotros. ¿Lo tienen? Salmo 40. Si no lo vemos en la pantalla, hay pantalla por todos lados, acá, ahí, y usted tiene 2 de frente. Vamos a leer, yo voy a compartir primero en la Reina Valera y después en la nueva versión. Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Punto. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En estos 3 versículos, sin duda podríamos separarlo por partes y tendríamos mucho para explayarnos y desarrollar y poder entender y comprender lo que el Señor hace y lo que hará con nosotros. Yo quiero compartirles otra versión. Quizás la Reina Valera tiene otro lenguaje. Dice Salmo 40, del 1 al 3, dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme
y a medida que yo caminaba, me estabilizó, me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Padre, a nuestro Dios. Pero bueno, acá dice hasta el 3 y en realidad es hasta el 2 que dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Ahí podríamos poner un punto y decir: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Y cuándo pedimos ayuda al Señor? Cuando necesitamos algo, cuando estamos necesitados, desesperados por algo, cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna situación que de cierto modo nos complica el día a día, la vida, la familia. Y ahí clamamos al Señor y estamos desesperados. Y dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Cuánta gente paciente hay? ¿Cuántos se consideran decir: tengo paciencia? Los pescadores, los que les gusta la pesca, algunos, la mayoría tienen paciencia. Algunos. A mí me gusta la pesca. A los que gustan la pesca saben que porque tenés que esperar. Acá es diferente la pesca porque acá es como que estás todo el tiempo en movimiento, tirás, traes. En otro tipo de río, el hermano Nelson, que es de allá del norte, donde allá el agua no se ve, no ves nada, no ves por el barro y por el movimiento todo el tiempo, entonces es marrón el agua. Entonces el tipo de pesca que hay es tirás y esperás que la caña haga este movimiento y ahí tirás. Pero a veces pasás horas y hasta no podés pescar nada. Hay noches que no pescas nada. Hay gente que le encanta amanecer intentando pescar algo. Yo no, amo la pesca, tengo paciencia, pero no me quita el sueño eso. Prefiero dormir. ¿Cuántos de acá se consideran pacientes? Uno. Che, somos re pocos. O sea que somos todos impacientes. Todos impacientes. Y qué difícil, ¿no? Cuando soy impaciente. Cuando estás apurado, un ejemplo pavo es cuando estás apurado y la anónima, 70 personas, 2 cajas. Y la cajera se pone a charlar con la que encuentra ahí. Yo la otra vez llegué, primero me había pasado una situación en el día, después me pasó otra y dije: dale, en serio, todas me tienen que pasar. Llegué a la caja de la anónima y la señora se puso a hablar de la situación. Yo estaba ahí que ya me tocaba. Era yo el que seguía. Y la señora: no, porque Damián y el otro día, porque la situación con la hermana. Y yo decía: ¿qué hago? Le digo: señora, no lo tome a mal. Después hablan por WhatsApp, se cruzan en la calle. O porque encima una cosa es trabajar y charlar, porque vas trabajando y vas charlando. No. Detuvo la producción y se puso a charlar. Y yo estaba re apurado. Estaba con todo el apuro, toda la impaciencia, toda la ansiedad, y dije: cha. Y vos decís: ¿en serio me puede pasar? ¿Me pasa esto? Y sí. Y somos impacientes. Mi esposa, perdón, pido disculpas antes que... No. Y ustedes no se rían, que más de uno debe haber que cuando están preparándose para ir a la iglesia, para una situación: dale, te falta mucho, ayúdame con las nenas, o ¿qué pasa que no te vestí? Y muchos, a la hora de prepararse, damos vueltas, nos tomamos nuestro tiempo. O al revés, o ya estamos preparados y todavía falta la mitad de la preparación para venir a la iglesia. Todos somos impacientes. Pero ¿qué cuando hay que esperar en el Señor? Más de uno hemos clamado por alguna situación o por alguna petición y el Señor hace silencio. El Señor se queda. Vos te arrodillás o te tomás tu tiempo o te unís con otro para orar y decís: Señor, necesito que tú me ayudes con esta situación, necesito que sane, que me prosperes o restaures mi matrimonio, o necesito esta salida, un nuevo trabajo, o necesito tal cosa. Y el Señor no contesta. Y nos volvemos impacientes. Y ahí es donde empezamos a decidir nosotros. ¿Cuántas veces decidimos nosotros? Y después te encontrás que no es la voluntad de Dios. Pero Señor, no me contestaste, mira, y ayúdame a esto, pero pará. Entonces esos silencios
El Salmo 40 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y poco a veces esperamos que el Señor nos ayude. Poco. Y realmente es un proceso, ¿no? Y de dominio propio, templanza, mansedumbre y muchos frutos del Espíritu que no los tenemos a todos a veces. O no se manifiestan todos como deberían o como quisieran. A veces solo tenemos templanza o solo tenemos amor o bondad. Y nos cuesta esa parte que donde decir esperar, ¿no? Es decir, la palabra dice que todo tiene su tiempo. Pero ese tiempo en el cual decimos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esperan que salga? No sé, yo creo que los que están en la lista de espera o los que han estado en lista de espera de los terrenos, del Nehuenché, del 900, de cualquier loteo, de acá, en cualquier lado, la ansiedad que te da, ¿no? Porque decís, ¿cuándo? Porque no sale hasta que sale. Pero en ese tiempo vos decís, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y yo le pongo ese ejemplo. Pero, ¿cuándo vas a cambiar a mi esposo? ¿Cuándo lo vas a cambiar? Nosotros tardamos un poquito más. Así que paciencia. Paciencia a las damas. Paciencia. Ayúdala, Señor. Y ayúdanos a nosotros también a acelerar los pasos. Nuestros hijos. Bueno, los hijos de Miguel. Nuestros hijos, ¿no? Cuando, con el tema de la tarea, con el tema, Guillermina empezó el primero y el segundo día de clases nada más y anotó, hoy es lunes, hoy es jueves. Ya ahora, 3 letras. ¿Y qué pasó, hija? No, que no tiene paciencia, no puede. Vos decís, pero podés escribir los días. No, porque la maestra le echa la culpa a la maestra. Y vos te das cuenta que nada, se frustra, no tiene paciencia. Y tiene 5 años. Entonces, y nosotros lo vemos a eso con nuestros hijos, el tema de la paciencia. Ni hablar lo que tienen adolescentes. Yo me estoy preparando de una manera. Sí, yo veo, a veces tengo la oportunidad de charlar con alguno que tiene hijos adolescentes o que han pasado por esa etapa. Y yo digo, me tengo que ir preparando para eso. No es que hay una receta, pero uno tiene que ir preparándose, ir desde ahora. Desde ahora ir enderezando el árbol, porque después lo querés enderezar de grande y ya lo podés terminar partiendo. Entonces que el Señor nos ayude a tener paciencia. Bueno, hasta ahí llegamos con el tema de la paciencia. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Si tenemos paciencia, dice, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. A veces sabemos que hay oraciones y procesos que tardan un tiempo. Siempre comparto, había una hermana que se había separado, habían tomado la decisión de separarse, ella agarró para un lugar y él agarró para otro. Y llevaban ya 6 años separados. Y cuando llegó el momento de firmar la división, para hacer la división de bienes, bueno, en realidad durante esos 6 años, porque no fue decisión de ella sino de él, pero esta mujer tomó una determinación. Ella se determinó en Cristo, pero se determinó, la fe de esa mujer, ¿no? Que Dios iba a restaurar ese matrimonio. 6 años tardó. Y hasta el día de hoy siguen juntos. Cuando fueron a firmar, cuando se vieron nuevamente, se dieron cuenta que no querían estar separados. En realidad nosotros lo entendemos como propósito de Dios. Imagínense 6 años clamando, ¿no? ¿Cuántos años hemos, quizás algún padre ha clamado? La hermana Rosa siempre cuenta sobre sus hijas. Anita con Miguel, no me acuerdo ahora aquí, pero debe haber algún otro testimonio de donde alguien clama por otro, por ese tiempo, e insiste por eso. Y dice que el Señor oyó, dice, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor y me sacó del foso de desesperación. Acá hablan en el relato de David, el que conoce más o menos la historia, el relato de David habla de esa persecución que él
tenía de parte de su suegro, de Saúl, el rey Saúl, que ya estaba apartado de Dios, ya Dios había quitado sus ojos, su mirada de Saúl, y Saúl era atormentado por un espíritu. En Saúl había envidia, había enojo, había desobediencia, y vio que su pueblo estaba más del lado de David que de él. Entonces decidió perseguirlo con intenciones de matarlo. Y David se encontraba en ese pozo de desesperación. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en ese pozo de desesperación y Andrea podía compartir en esas alabanzas y en la palabra? Que el Señor es el que nos renueva, nos alcanza. Pero en ese caminar, ¿no? Yo pensaba, estos días meditando, estoy estudiando a distancia, y yo hablo con la computadora porque la que da las clases, me mandan las clases por video, me mandan PDF, todo, pero tengo muchas preguntas. Muchas, no me quedo ahí. Y la primera clase fue una fe sencilla, ¿no? Yo decía, y me quedé pensando en eso. ¿Cómo uno vive una vida de fe sencilla? Si cuando nuestros ojos, cuando nuestra situación y estamos en el pozo de desesperación, en el lodo, ¿no? El barro puede ser muy superficial o puede ser algo profundo, donde te vas enterrando y donde cuesta salir, donde los pasos son más lentos. Un día me tocó ir, antes de conocer al Señor, a un recital. Se había hecho en un hipódromo y había llovido mucho antes y habían ido 180.000 personas. Imagínense 180.000 personas caminando sobre el barro, el chiquero que era eso, literal. Entonces vos veías que muchos caminaban y cuando primero apenas podían caminar y perdían las zapatillas porque el barro mismo chupaba las zapatillas. Y a veces estamos en esas situaciones que a veces te preguntás, dale, ¿cuántas más me pueden pasar? ¿Qué más me puede pasar? ¿O es necesario pasar por todo esto? Y a veces sí es necesario, nosotros no lo entendemos, pero el Señor Jesús nos llama a vivir realmente una vida de fe sencilla. Y usted dice, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo es la receta de esa fe sencilla? Porque es fácil decirlo, es fácil hablar de eso cuando quizás no nos acontezca algo. Y me quedé pensando en esa fe sencilla y me puse a reflexionar de mi vida de fe, si es sencilla. Y ahí me puse a meditar de cómo vivo, y si usted me ha prestado atención alguna vez que he pasado acá arriba, siempre uno de los pasos, y el Señor nos enseña, ¿no? De la sencillez, de la humildad, de la transparencia. Y esa nos lleva a vivir una vida más sencilla en esa fe, en ese andar de fe. Y dice que una vez que el Señor, que esperamos con paciencia, dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación. ¿Cuántas veces estuvimos desesperados por alguna situación? Muchos, todos. Todos vivimos una situación. Y en el medio de eso, de ese clamor, el Señor nos sacó de la desesperación y dice, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Cuando el Señor nos rescata, ¿no? Y a Él nos va enseñando. Él nos va enseñando en esa vida de fe, en esa paciencia, en esa tranquilidad, en esa quietud. El Señor nos va, en la Biblia 1960 dice, puso mis pies sobre una peña, sobre esa roca, ¿no? Sobre esa firma,
nosotros hoy podemos decir que esa roca es Jesucristo. Si bien en el Antiguo Testamento ya se hablaba y se profetizaba y se anunciaba la venida de Cristo, pero no era manifiesta como nosotros lo vivimos hoy a Cristo. Y nosotros hoy, aquel que tiene a Cristo y que lleva una vida de fe, siente que sus pies están sobre esa peña, sobre esa roca que es Cristo. ¿Qué es ese motor? Cristo es nuestro motor, es ese que cada día nos lleva a poder andar, a poder clamar, porque es la compasión de Cristo que nos lleva a clamar por otro. Ese ánimo y esa valentía de Cristo es el que nos lleva cada día a movernos, porque es Cristo. Es Él el que pagó por nosotros, por vos y por mí. Es Él. Entonces, esa peña es Cristo Jesús. Pero, ¿de qué manera podemos vivir esa fe, esa vida de fe sencilla? ¿Cómo ser pacientes? ¿No? ¿Cómo ser pacientes en medio de la dificultad y confiar? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Llene sus pulmones, pero inhale por la nariz así. Y suelte. Va a notar cómo es lleno y cómo es libre, ¿no? Y mayormente hacemos esa situación, ese acto, o tenemos ese reflejo cuando estamos ante una situación tensa a veces, ¿o no? Cuando estamos y hacemos, respiramos y seguimos. ¿Qué tal si pudiéramos vivir todo el tiempo de esa manera? ¿No? No de ser de mufar, no de enojones, no, eso no, sino de ser llenos, tomar ese aire, ser llenos y después la calma. Llega al Señor nuestro clamor, Él nos oye, nos saca, pone nuestros pies sobre la roca y a partir de ahí, Él dice, nos estabiliza, nos enseña, ¿no? Nuestros pies firmes. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos vivir? Y esa vida y esa tranquilidad muchas veces o prácticamente se basa en principios. Como creyentes en Cristo, no le hablo como evangélicos, sino como creyentes, porque somos personas creyentes en Jesucristo. Necesitamos esos principios para tener una vida de fe sencilla. Y esos principios son básicos. Son esos principios que nosotros podemos tener en nuestros hogares o que nuestros padres el que tuvo un padre o el que tuvo más o menos un padre o una madre y le pudieron inculcar valores o principios, reglas, por decirlo de algún modo, en un hogar, se parecen a eso, esos principios. Primero, se manifiesta la fe. Y la fe es creer que le hay, creer que existe, creer que es Él el que puede sanarnos, que es Él el que nos puede salvar. A la familia que vino por primera vez, no sé si ustedes conocen, si conocieron al Señor o no, pero este día estaba preparado para ustedes. Pero, ¿por qué estaba preparado para ustedes? Porque podrían haber elegido cualquier otro día, sino que, o tomar esa decisión en la que llevó, tardaron, pero puntualmente es este día. Y el creer que, o una pequeña pizquita de fe, ni siquiera me refiero a la semilla de mostaza, sino una partícula de fe, tienen ustedes en su vida, y hoy es ese día. Para que Cristo, que esa fe es parte y inicio de esos principios que el Señor nos lleva, a que veamos y podamos vivir esos principios. Y esos principios nos llevan a vivir una vida de fe. Y no de fe de si tengo fe, que voy a cruzar la ruta 40 con los ojos cerrados y no me va a pasar nada. No tenés fe, tenés locura en tu cabeza. No es fe eso. Pero sí podemos tener fe y de poder decir, Señor,
tú me redimiste, diste tu vida en esa cruz por mí, y por esa sangre que fue derramada, mi enfermedad, mi situación va a ser diferente. Llámese como se llame, no importa. Y para poder vivir esa vida de fe es necesario aquietar la carne, aquietar esos deseos, esos impulsos. Ya hemos hablado de gente impulsiva. La mayoría acá somos impulsivos. ¿O alguno cambió? Nada todavía. Estamos en proceso. Estamos en proceso. Somos impulsivos. Somos personas que tomamos decisiones. Pero esos principios que nos llevan a llevar una vida de fe sencilla, realmente van a cambiar nuestras vidas y de nuestro entorno. Pero realmente. ¿Cómo es tu mamá, Matías? ¿Rosa se llama? Rosa. Fue por medio de ella, ¿no? La primera fue la pionera. Y a partir de ahí alcanzó a ustedes, bueno, al de abajo, al de atrás, al del otro barrio. Y ella, en ese principio de fe, dijo, quizás ella estaba alejada. No hablo de no congregar, sino en su corazón, de decir, alejada por un montón de situaciones. Pero ella activó ese principio, esa fe, y dijo, no. Se paró y dijo, no. Y habrá clamado y habrá esperado en el Señor, y el Señor oyó. Y cuando el Señor oyó, sacó a Rosa de ahí. Y no solo sacó a Rosa de ahí, sino que la colocó sobre la peña, sobre firmeza, y dice que la estabilizó y empezó a dar pasos firmes. Y en ese acompañamiento aparece Miguel y Anita enseñando y animando. Y todos ustedes fueron alcanzados por ese principio y por ese esperar en el Señor y por ese que el Señor oyó. No sabemos cuánto tiempo pasó. Y así un montón de situaciones. La mayoría sabe que, bueno, que tengo un taller acá a la vuelta y como le decía a los que están por primera vez, que todo tiene un tiempo y un momento. Trabajé durante un tiempo en relación de dependencia y no tenía intenciones de abrir un taller. Después me abrí un tallercito, le contaba el otro día a varias personas, abajo de la escalera de mi casa hay un hueco y tenía mi mesa de trabajo y la mitad de mi cuerpo quedaba hacia afuera. Y ese era mi tallercito. Yo cada vez que quería reparar algo tenía que sacar un montón de cosas, reparar, después volver a entrar esas cosas y así. En ese esperar y en esa vida sencilla de fe, alquilé un taller acá a la vuelta. Y cuando yo abrí ese taller era re grande y no tapaba nada. Y yo pedí prestadas máquinas para hacer bulto. Le dije a un amigo, che, me prestá un par de máquinas para hacer bulto. Era para hacer bulto. Porque un día el jefe que tenía decía que uno a un restaurante lleno entra, a uno vacío no. Bueno, yo dije, voy a llenar el restaurante. Llené el taller de cosas. Y llegó un momento que estaba tan lleno el taller que llamo a mi amigo y le digo, che, ¿qué vas a hacer con tus máquinas? Y él me dice, mirá vos, al principio me pedías las máquinas y ahora te molestan. Porque no tengo espacio. Y seguí esperando en el Señor. El Señor abrió, todos conocen el testimonio. Y ahora, en ese esperar y en esa sencillez, ¿no? de poder comprender los tiempos y que hay un tiempo, ahora los primeros días de marzo, alquilé un galpón en el parque industrial que no sé si es un poquito más que la iglesia de tamaño más ancho o 2 veces que la iglesia, más o menos, no sé si más o menos así. Y yo cuando me paré enfrente de ese galpón, no es que me arrodillé y dije, Señor, te ruego, por favor, que tú me mandes, que me abras esta puerta y que me dejes trabajar. Y no, me paré ahí y dije, Señor, de la misma manera que yo abrí el taller allá, abrí este taller acá, en el parque industrial. Dije, Señor, si esta es tu voluntad,
vos vas a abrir estas puertas y nadie las va a poder cerrar. Señor, si esta no es tu voluntad, vos vas a cerrar esa puerta y nadie la va a abrir. Porque en ese, cuando decís pacientemente esperé en Jehová y que clamamos al Señor y el Señor nos responde, nos mandamos y nos apuramos y sí, alquilé y sí, pero y el Señor no te mandó a eso. Entonces pacientemente esperé y en esa sencillez dije, Señor, si esta es tu voluntad, que así sea. Si esta es tu voluntad. Y el Señor me ha bendecido de la misma manera. Yo cuando alquilé acá, alquilé sin plata. Literalmente no tenía la plata. Y las personas me dijeron, bueno, Gonzalo, venite el lunes, hacemos el contrato y te damos la llave, nos entregás el dinero. Yo fui el lunes y no tenía plata. Y el Señor me proveyó esa plata, pero no tuve que poner plata, porque no me pidieron. Solo me dieron la llave. Andá. Y recién al mes. Y de la misma manera, ahora es donde estoy, yo lo alquilé creo que el 5 de marzo, sin plata. Ni un peso tuve que poner. Obviamente que más adelante no es que es gratis. Bueno, Señor, si tú tocas, que así sea, te lo acepto. Pero no funciona así. No funciona así. Pero de la manera que se va moviendo, uno va accionando esa vida de fe. Y yo entré con las llaves, sin plata, y estoy trabajando ahí. ¿Y a qué voy con eso? Que esos principios nos abren puertas. Yo hablaba de la hermana que esperó 6 años por su matrimonio y fue restaurado. Que en el momento que fue a firmarse el marido, ¿no?, lo que Dios había preparado, y ella practicó el principio, ella se aferró a Cristo, ella se determinó. Otro principio, y le estoy hablando en lo económico, porque muchas veces, y no digan que no se hagan los espirituales, nuestra seguridad mayormente es económica, es por la seguridad que tenemos laboralmente. Porque acá la mayoría, si hay alguno que no tiene trabajo, a no ser que su papá le haya dejado una herencia o tenga dólares enterrados en el patio de su casa y puede ir sacando de ahí, le sacan su trabajo y ¿qué hacen? Porque hay responsabilidades, hay cuentas, necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos. El que tiene hijos sabe que los hijos demandan cosas. Y volviendo al principio de lo material, es poder esperar. Es poder esperar, activar esa fe, ese principio. Porque el Señor, Él ya depositó, cuando una vez que le aceptamos, depositó su Espíritu Santo en nosotros, y Él lo dijo, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, nos será hecho. Ahí podemos abrir, podemos hacer paréntesis, podemos poner comillas. Es literal eso, pero cuando nos ponemos a decir, Señor, te ruego que me quites este cáncer, y el Señor no lo hace, el Señor nos habla de que Él puede hacerlo. Pero cuando habla de un tiempo, cuando habla de una hora específica, y cuando habla de su voluntad, y la voluntad del Señor a veces no es la nuestra, no es la nuestra. A veces su voluntad, nosotros podemos tener muy buenos, bonitos pensamientos, deseos, pero no es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el vivir una vida con principios nos abre muchas puertas, y yo los animo a que podamos vivir esa vida sencilla de fe. Y realmente en la Biblia Reina Valera dice, pacientemente esperé, pacientemente. Y es como sentarte y esperar, y esperar, y esperar, y esperar. Pero en ese esperar, al poder caminar en esos principios, realmente Dios va a afirmar, dice que Él afirma nuestros pasos. Nosotros caminamos confiados que ese trabajo va a salir, confiados que esa salud, confiados. Y a mí me ha pasado muchas veces de frustrarme
por cosas que no logro hacer o por no querer hacer, porque no puedo. Y me he frustrado muchas veces. ¿No se ha frustrado porque algo no le sale o cuando, no sé, un ejemplo pago, las dietas, los estudios, empezar a hacer ejercicio y después no sale y uno se frustra? O nosotros acá el querer servir al Señor. ¿Alguna vez se frustró por fallarle al Señor? ¿Sabe las veces que me frustré? ¿Sabe las veces que me enojé conmigo mismo? Y que me enojo. Porque uno en la buena intención del corazón dice, Señor, y a veces hay cultos gloriosos y palabra y derramamiento del Espíritu Santo y uno dice, Señor, heme aquí estoy. ¿Y el miércoles? No. Y uno cuando se choca con eso, por lo menos a mí me pasa, cuando me choca a mí eso, digo, me frustro y me enojo. Digo, pero no puede ser. Pero es tan viva y tan real esa, ponerle emoción o esas ganas, ese deseo de servir o de hacer. Y vos decís, salgo y me como a todos los ateos que hay dando vuelta, al agnóstico, al que cree, al que no cree, al católico. Y llega el jueves y vos decís, bla. Y ahí me frustré. Y un día hablando con mi viejita, con mi abuela, me dice, hijo, no te frustres por lo que no podés hacer desde el lado del enojo y la frustración. Si vas a hacer algo, hacelo por amor, por ese amor a Cristo. Si vos sentís que no haces algo, porque nos frustramos con nosotros mismos por las decisiones. Pero si es por amor, cuando hay amor de por medio, es diferente. Y ese amor el que da es el Señor. Y ahí comprendí esos tiempos. Ahí comprendí cuando decís, todo tiene un tiempo. Pero si somos pacientes vamos a lograr comprender ese tiempo. Y para poder ser paciente y lograr comprender ese tiempo, debemos vivir una vida sencilla, de quietud de poder esperar. Y cuando logramos ver ese, ¿no? Yo me imagino a la hermana Rosa regocijándose ver servir a sus hijas acá, ¿no? Porque más de una vez habrá renegado porque no se cumplía ese tiempo, Rosa, ¿o no? Y ahí está, nuevamente en la tarea, nuevamente, pero yo digo, ¿no? Las debe ver ahí arriba y decir, y ahí se regocija uno, ¿no? Y se llena el alma de regocijo en el Señor porque dice, pacientemente esperé en Jehová y Él me sacó de ese pozo. Y aquí está Rayén, y hace un ratito estaba Andrea, y pacientemente clamé al Señor. Y ahí te das cuenta, si no vivís y si no sos paciente, que nos frustramos en el camino y perdemos tiempo en enojos, en tonteras. Qué fácil suena, ¿no? Ya tiene la receta. Ya está, ya. Mañana, toda una vida sencilla. Pacientemente esperé a Jehová. Todo el día, pacientemente voy a esperar al Señor. Pacientemente voy a esperar al Señor. Y en la primera, la anónima está llena. Dale, la estación de servicio no. Estoy apurado. Y el paciente en el hospital. Pero si logramos comprender eso, ¿no? Y cuando nos detenemos ahí, decimos, bueno. Y ahí es como ese reinicio y el pacientemente. Y ahí uno cuando logra ver la hermana Rosa de San Martín con sus hijos, la hermana Rosa de aquí con sus hijas, y muchos ejemplos nuestros en nuestras vidas. El que se regocija nuestra alma y decir, pacientemente esperé al Señor y ahí veo.
Yo me pongo tan contento cuando alguien progresa y cuando alguien tiene tan contento. El otro día me comentaron que una persona adinerada, entre comillas, que tiene muchas cosas acá en Junín, adquirió algo nuevo. Yo me puse tan contento. Algo más, ¿no? Del montón. Tiene un montón de cosas. Y yo me lo crucé hoy en la calle, me frené, fui y le di la mano. ¿Sabes qué? Me pone tan contento tu progreso. ¿Sabes qué? Te felicito. Y él me miró, pero realmente había gozo en mi corazón porque me alegré con ese. Me alegré por eso. Porque uno, cuando ve y siente ese regocijo, es lindo cuando el otro progresa, es lindo cuando uno ve que la promesa se cumple del Señor. ¿No se alegra usted? Si no se alegra, no sea envidioso y alégrese. No sea rencoroso, no sea egoísta y alégrese. Porque aún en ese tipo de cosas, en esa vida sencilla, el Señor después abre puertas que ni nosotros sabemos. Ni nosotros sabemos. Esas puertas que son inimaginables. Yo a su tiempo le voy a contar un día que el Señor me trajo una palabra y a mí me sorprendió tanto porque la palabra fue soltada un sábado y el lunes en la mañana delante de Dios se cumplió. Y no es que yo fui a hacer algo o alguien de la iglesia vino un tercero que ni viene ni congrega. Y fue manifestada esa promesa. Y ahí pude ver, entonces, que Dios abre esas puertas que nosotros ni imaginamos. A veces son mal usadas esas promesas o esas puertas que se abren que no imaginamos, porque Dios te va a bendecir, te va a dar una empresa y te va a traer un dinero y te va a traer una herencia de afuera que vos decís, ¡wow! Estás esperando. No se trata de eso. Se trata de esperar y que el Señor va a sorprender cuando ese familiar o ese amigo o ese cosa, ¿sabes qué? Acepté a Cristo en mi corazón y ahora estoy sirviendo. Y vos decís, Señor. O de decir, aquella vez que vos oraste o aquella vez que vos me permitiste o que vos me diste una palabra, hoy se ve ese fruto. Imagínense para los pastores que están acostumbrados a tener un rebaño estable, a tener chivas y chivos también estables y a tener ovejitas descarriadas que andan por allá y vos decís, no, acá hay más chivo y chiva. Y de repente escuchar que dice, no, ¿sabe qué, pastor? Sí, estoy allá, no sé, en el fin del mundo. Y allá sirvo al Señor. Esas puertas y ese fruto, voy a decir que al tiempo, que esas cosas son las que el Señor hace. O los que participan, ¿no? En algún anexo. Al tiempo. Les comparto, les he compartido cuando mi madre, veíamos una película y le dije, terminó la película, a mi madre y a mi hermana le dije, ¿y ustedes quieren aceptar a Cristo en su corazón? Y ellas me miraron, me dijeron sí, se abrazaron y lloraron. Mi hermana todavía sigue con la misma vida de antes, pero mi mamá, allá en Misiones, sirviendo al Señor. Y pasaron años, no es que esto fue en el 2016. Y pasó un tiempo y mi mamá hoy sirve al Señor y adora al Señor y vos la ves que ella, su vida, está entregada a Cristo. Entonces, ese tipo de promesas, ese tipo de puertas y ese tipo de situaciones son lo que hay que pacientemente esperar en el Señor. Pacientemente esperar en el Señor. Nosotros, hay una niña nueva acá, que vino con Guillermina hoy, y nosotros estamos creyendo por sus padres más allá que por la niña. Porque nosotros vemos en esa niña reflejado a sus padres. Y no es que fuimos con la Biblia, bibliazos, y no fuimos, le dijimos arrepiéntanse porque si no se arrepienten se van a morir y el pecado es muerte. No. ¿Podemos llevar a Ari a la iglesia? Ari ya estaba en casa. Ella va a ir con nosotros. Bueno, le explicamos. La nena llegó y dijo, apenas entró, vinimos más temprano, entró a abrir la puerta y dijo, me puedo ir cuando quiera, ¿no?
Nos reímos con el pastor. Porque llegó, miró y dijo, me puedo ir cuando quiera, ¿no? Sí, te puedes ir cuando quieras. Y nosotros vemos en esa niña, en ese corazón aún inocente, reflejado a sus padres. Pero pacientemente esperamos. No apurados, porque nosotros podemos ir y lo podemos invitar a tomar mate y hablarle de Cristo y decirle y dar el mensaje de salvación. Podemos hacerlo. Pero nosotros pacientemente, creyendo, pacientemente. Y el Señor, a su tiempo, va a añadir lo que tenga que añadir. ¿Les queda el concepto del mensaje de esta noche? ¿Va a ser paciente? Más o menos, no se embale, porque yo también me embalo y no se embale. Pero de a poco, pacientemente. Pacientemente. Y es tan lindo en esa paciencia, en esa quietud, cuando uno ve esa promesa cumplida de decir, Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Y no es que merezcamos algo, porque no lo merecemos. Pero en su misericordia, en su compasión, el Señor oye nuestro clamor y endereza nuestros pasos. Y los que ya se encuentran quizás crecidos o más avanzados o más fortalecidos, esa es la palabra, los que se encuentran más fortalecidos, entienden de lo que le estoy hablando. Y si usted, aquel que está débil, espere paciente, porque ese momento va a llegar. Ese momento va a llegar de su nuevo trabajo, de su sanidad, de la restauración de su familia. Pero hay que vivir una vida de principios. No pretenda que todo suceda porque yo estoy esperando en Dios, pero no hago nada, no activo. ¿No? El otro día estaba en el galpón y ya tenía la llave, ya había comprado las cosas para acoso, y estaba solo ahí. Y dije, me voy a mi casa, pero dije, no, pará, Dios me abrió esta puerta, me falta limpiarlo, tengo que activar, tengo que hacer. En ese hacer, en esos principios, hay principios, no reglas, sino principios. La oración, la lectura de la palabra, el acercarnos a otros que lleven una vida de fe, el acercarnos a otros. No digo que todos nos llevemos, que todos nos caigan bien, porque de acá para acá me caen bien, de acá para allá no me caen bien, así que listo. Pero hay uno, dos que más o menos te llevas, te cae bien, podés charlar, te comprende. Entonces acercarse a ese. Hoy teníamos la posibilidad de compartir un almuerzo en familia con una persona que, si ustedes lo conocieran, es un perro malo, pero malo, de 70 y pico de años. Malarriado, solo, hace años que vive solo. Imagínese, ¿cómo hacés para acercarle? No, venite. No. Tiene una vida muy ordenada, muy estructurada, que vos no. Entonces, estábamos en la mesa tipo así. Pero Él nos permitió que nos acercáramos. En el acercarnos, con paciencia, templanza, con amor, de poder explicar y ir sacando de a una esas capas tipo de cebolla, de a una. Si la sacamos de una lo vamos a lastimar, pero de a una. Entonces, si usted aún no se encuentra, no se siente fortalecido, acérquese a ese. Si usted no entiende nada de lo del lenguaje de la Reina Valera 1960, hay muchas versiones. Compárela con otras. Está al alcance de su celular. Lo recomendable siempre es el papel, porque el celular te distrae. Estás leyendo y sonó el WhatsApp, sonó una notificación. No, me mandó un mensaje justo mi mamá que necesita hablar conmigo. Si está lejos no vas a poder hacer nada, no es de...
de esa manera, de esos principios. Si tenés problemas financieros, me han escuchado hablar más de una vez en eso, pero a mí me funciona, pero no porque me funciona, porque yo hago de esta manera y va a funcionar. No es una receta, porque si no es como jugar a la lotería que te va a funcionar. En algún momento vas a ganar. No. Esa vida de principios en cuanto a lo económico, se la recomiendo a ustedes. Y esos principios es la ofrenda en su corazón. Dar de corazón. No le hablo de la cantidad, sino le hablo de la calidad de esa ofrenda. De la calidad de dar, pero no dar de lo que te sobra, sino dar de corazón, de lo que hay disposición en tu corazón, y dar sin importar qué. El diezmo, quieran entenderlo o no, es un principio de Dios y no es de la ley solamente, es de antes de la ley. Pasa que nos trae confusión porque Dios no deja, el Señor Jesús no deja en el Nuevo Testamento una orden clarita: den sus diezmos. No lo deja específico. Si lo dejara específico, todos lo hiciéramos, o algunos. Pero si usted pudiera entender ese principio, realmente no va a haber escasez, realmente le va a alcanzar, realmente van a haber puertas nuevas si usted practica esos principios. Un día un anciano, ya te considero un anciano de la iglesia, me dio un consejo, me dio una enseñanza. Y realmente yo tomé esa enseñanza de corazón y realmente, cuando entendí que Dios no dio con medida a su Hijo Jesucristo, no lo dio todo hasta la última sangre, azote, todo lo dio. Yo comprendí a la hora de dar mi diezmo, no dar con medida. Sí hay unas normas, pero no hay una medida, sino dar de corazón. Porque no damos del neto, no damos el diezmo de decir, bueno, pagué todos mis gastos, me quedó esto, listo. Yo doy del bruto, de decir, bueno, esto facturé, esto es de Dios, no es del pastor. El pastor no vive de su diezmo. Usted comprenda eso, que él no vive de su diezmo. Porque Dios provee. Si Dios llama, Él provee. Dios llamó, uno de afuera, dos de afuera, vienen de afuera, otro de afuera. ¿Quién más viene de otra ciudad? Otro, los pastores mismos, yo, mi esposa. Dios nos envió, nos colocó y Él ya proveyó. Él provee cada cosa en su tiempo. Proveyó la iglesia, proveyó el trabajo, provee las amistades, los afectos. Entonces, si usted saque esa idea de que Rodrigo y Laura viven de los diezmos, porque ellos no viven de tu diezmo ni del mío, no viven de eso, no viven de la ofrenda, no viven de la provisión del Señor. Y el obrero es digno de su salario. Usted trabaja por un sueldo y es digno de ese trabajo. Maxi trabaja conmigo y cuando la primera vez que le pago el sueldo, le digo, no me agradezcas, no me tenés que agradecer, porque yo no te estoy haciendo un favor a vos. Esto vos te lo ganaste, esto es tuyo, no tenés que agradecer. Él, para hacerme rabiar, me dice gracias. Cada vez que me dice gracias, le digo, no me agradezca porque esto es tuyo, porque él se ganó, él es digno de su salario. Lo mismo los siervos que están ahí, ellos son dignos de su salario. Y si usted no da su diezmo, no es que ellos no van a tener para comer, porque Dios se encarga. Así como nosotros nos encargamos de que a nuestros hijos no les falte nada, de esa manera Dios se encarga de que a sus hijos no les falte nada. Y que aún de la lejanía, de lo más lejos, Dios va a proveer, si de acá no sale el alimento. Pero usted, si puede comprender en su corazón la parte económica, también va a ser una puerta de bendición. ¿Cuántos han encarado algún proyecto, algún cumpleaños de 15, algún emprendimiento, alguna modificación en su hogar y Dios ha provisto? ¿Cuántos?
¿Cuántos? Y Dios ha provisto. ¿Y acaso no es Dios el dueño del oro y la plata? Él provee, aunque nuestros ojos no vean. A veces decís, bueno, Señor, que lluevan esos dólares o en pesos, te los acepto igual. Solo de 1.000, porque los otros no valen nada. El de 1.000 tampoco, pero te los acepto. No. De repente, aquel que hace changas o aquel que tiene un tiempito y dice, che, ¿sabes qué? Necesito tal cosa. Y vos decís, gracias, Señor, y ahí vamos. Y de esa manera Dios provee, Dios abre puertas. Entonces ese es un principio que yo lo practico porque el Señor un día me reclamó y yo lo acepté, lo recibí en mi corazón y dije, Señor, perdóname. Ese es un principio en cuanto a lo material que si usted lo practica y si lo logra entender, pero no cuando usted vaya diga, bueno, ya di mi diezmo, ahora vamos a esperar la bendición, que caiga del cielo, que las cuentas se paguen solas. No. Pero decir, Señor, acá está. El Señor realmente va a proveer. Y no se detenga en que le planteaba en cuanto a la ley, que el diezmo se daba en la ley, que de todo lo ganado, porque tiene un ejemplo antes de que existiera la ley, que ya se diezmaba. Y aún el Nuevo Testamento también habla de eso. Y si usted lo practica, practíquelo de corazón, sin esperar, y realmente va a ser sorprendido. Y ese claro ejemplo en lo económico, un claro ejemplo en su vida de fe. Dios va a sorprender su vida. Pero no le hablo de una promesa salida de mi emoción o de querer estimularlo y animarlo y ser un motivador, porque no. El Señor, cuando lo aceptamos, cuando tuvimos esa fe, Él ya nos dio esa promesa. Él nos dio esa promesa. Y en esa promesa podemos vivir. Pónganse en pie, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él pueda aumentar nuestra fe, que Él pueda darnos una fe sencilla, que Él tome el control, que podamos esperar pacientemente en Él. Pacientemente en Él. Que podamos esperar esas puertas que necesitamos que se abran, que podamos esperar esos familiares que queremos ver, que podamos esperar y creer por aquello que no vemos, por aquello que no vemos. Si podemos entonar una adoración, hoy estaban ensayando esa Tú cuidas de mí, tan real esa alabanza, y si usted la puede meditar y realmente entender que Él es el que cuida de nosotros, tómese un tiempo y pídale con esa sencillez en su corazón que el Señor, de decir, Señor, dame una fe sencilla, que haya sencillez en mi corazón para poder esperar, para poder entender y comprender lo que tú tienes. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor.
Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas. Oh, tú moras en nosotros, Espíritu Santo, tú moras en nosotros. Tú traes convicción, Señor. Tú traes convicción sobre tu pueblo. Tú traes, Señor, restauración. Tú traes respuesta a tu pueblo, Señor. Conforme a tu voluntad, conforme a tus tiempos, Señor amado.